Solía trabajar transportando contenedores misteriosos para el gobierno. Nunca debí revisar el interior, fue aterrador. Trabajar en barcos siempre había sido una rutina para mí. Pasar meses en el mar cargando y descargando contenedores, navegando por las aguas más insólitas del mundo. Sin embargo, me encantaba el mar, el viento soplando con fuerza en la cara, sin nada humano a kilómetros de distancia, solo tú, el balbán de las olas y de vez en cuando algún animal. Aunque he de reconocer, una cosa que siempre me inquietaba un poco eran las noches oscuras en el mar, en las que según la época del año no se veía la luna, a veces ni siquiera las estrellas con claridad. Fue una de esas noches oscuras en medio del océano abierto cuando vi algo que cambió mi vida completamente. Eran las 8:22 aproximadamente cuando nuestro barco llegó a un pequeño puerto comercial de China. La noche caía pesadamente sobre nosotros, envolviéndolo todo en una profunda oscuridad. El viento aullaba a través de las cuerdas y las olas estrellaban contra el casco del barco, todo con un rugido ensordecedor. Yo estaba de servicio en ese momento, ayudando a sacar los contenedores de la cubierta. La tripulación estaba tensa, pero nos mantuvimos concentrados en nuestras tareas. Se empezó a formar una espesa niebla, y el hombre del puerto encargado de las instrucciones que recibíamos, si no mal recuerdo su nombre era Wang, empezó a murmurar algo. No tengo mucha competencia en el vocabulario chino, solo conozco lo básico, así que me perdía en sus palabras y le pedí que lo repitiera. Solo entendí 2 palabras de lo que dijo: ten cuidado. Ante eso me detuve un momento pensando en ello, a punto de decir algo más, pero el capitán nos llamó urgentemente de vuelta al barco. Íbamos a salir antes de que se formara esa terrible tormenta. Miré hacia atrás mientras partíamos, y la mirada preocupada de Wang todavía permanecía en su rostro mientras desaparecía en la niebla. A medida que nos alejábamos del puerto, la brisa del océano parecía espesarse, envolviendo el barco en un brazo helado. Los sonidos del mar se volvieron apagados y distorsionados, como si estuviéramos navegando por un túnel. Algunos pájaros piaban gritos distorsionados y las olas se estrellaban por todas partes. Muy bien, chicos, creo que ya me voy a ir a la cama, murmuré antes de que el tiempo empeorara aún más. Ese día no era mi noche de guardia, así que quería aprovechar el máximo sueño profundo. Yo me arrastré hasta mi habitación sintiendo el cansancio que me pesaba en las extremidades, mientras el barco se balanceaba suavemente bajo mis pies. La niebla del exterior parecía filtrarse hasta en los rincones más oscuros del navío, creando una atmósfera incómoda que me dejaba inquieto. Me tiré sobre la cama tratando de ignorar los sonidos apagados que venían de la cubierta, pero cuanto más trataba de alejar los pensamientos sombrios, más parecían arraigarse en mi mente. ¿Qué había pasado con ese sujeto Wang el día de hoy? ¿Acaso habré traducido mal? Bueno, de cualquier manera me sentí mal, desafortunado, con un sabor amargo en la boca. Yo me quedé dormido en un sueño profundo inmerso en la oscuridad del camarote. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó cuando me desperté junto con el resto de la tripulación. Tim, el tipo que estaba de guardia esa noche, estaba golpeando frenéticamente mi puerta con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Oye, despierta, hombre, tienes que ver esto», él exclamó con voz temblorosa. Confundido y aún somnoliento, me levanté y seguí a Tim hasta la cubierta, donde los demás miembros de la tripulación se reunían en silencio confuso, mientras algo que se encontraba frente al barco se estaba moviendo. Algunos parecían estar buscando algo y otros estaban irritados. Al salir a la cubierta me invadió de inmediato el aire frío y húmedo de la noche. La espesa niebla lo envolvía todo y nos impedía ver por completo. Me uní a los demás miembros de la tripulación para intentar vislumbrar lo que había llamado la atención de todos. «Entonces, señor Timothy, ¿qué quiere mostrarnos?», preguntó el viejo Joe, más malhumorado que de costumbre. «Oh, es que vi algo. Era como un submarino o un misil. Era bastante grande. Era de color gris y nos dirigíamos directamente hacia él», exclamó Tim con voz temblorosa. Las voces comenzaron a murmurar después de esa última frase. «¡Silencio!»,
dijo el capitán y su voz firme hizo callar inmediatamente a todos. El capitán tomó sus prismáticos y escrutó el horizonte, frunciendo el ceño con preocupación. Un silencio tenso se cernía sobre la cubierta mientras esperábamos su evaluación. «Yo no veo nada por aquí, Tim. Puede que te hayas equivocado, hijo», dijo finalmente el capitán mientras le pasaba los binoculares al siguiente miembro de la tripulación. Pero antes de que pudiéramos terminar, un sonido lejano resonó a través de la niebla. Era un ruido bajo, casi imperceptible, pero suficiente como para provocar un escalofrío en la columna vertebral de todos. ¿Qué diablos fue eso?», preguntó alguien con la voz teñida de miedo. Delante de nosotros, en la oscuridad y la neblina, algo se movía lentamente en el agua. Al principio era solo una sombra borrosa, pero a medida que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, la forma se fue haciendo más y más clara. Una oleada de murmullos nerviosos recorrió al grupo mientras observábamos hipnotizados. La aparición se desarrolló ante nosotros. Era una ballena, una criatura colosal que emergía de la niebla como un fantasma marino. Su cuerpo enorme se alzaba desde las profundidades. Su piel oscura y gris brillaba levemente en la tenue luz de la luna. Emitió un rugido inmenso, uno de esos rugidos que te hacen estremecer. Vimos su cabeza emergiendo del agua y era enorme. Por la forma diría que era un cachalote. Sé que no son ballenas, pero eso no viene al caso. Yo soy un nerd de la biología. La imponente presencia del cachalote parecía llenar el espacio que nos rodeaba, llenándonos de una sensación de insignificancia ante la inmensidad del océano. Su mirada penetrante se fijó en nosotros como si nos estudiara minuciosamente. El silencio cayó sobre la cubierta mientras todos observábamos a la criatura con una mezcla de fascinación y miedo. El sonido del mar parecía amortiguado, como si el propio océano estuviera conteniendo la respiración ante la majestuosidad de la ballena. De repente se hundió de nuevo en las profundidades, desapareciendo en la oscuridad. Un suspiro colectivo escapó de los labios de la tripulación, pero la tensión aún flotaba en el aire. «¿Ah, qué fue eso?», preguntó en voz baja el primer oficial junto al capitán. El capitán permaneció en silencio por un momento antes de responder con expresión seria y preocupada. «La verdad es que no estoy seguro, pero algo me dice que no deberíamos estar aquí», él susurró. De pronto se dio la vuelta, hablando en voz alta y con una leve sonrisa en el rostro. «Agradezco al señor Tim por brindarnos esta vista tan impresionante, pero si solo nos llamó aquí para observar mamíferos marinos, creo que mi sueño es aún más importante», dijo. Y así la multitud se dispersó junto conmigo de la misma manera. Yo volví a mis sueños y a mi cálida manta. Mientras daba vueltas en la cama sin poder encontrar consuelo, las imágenes del cachalote seguían reordenando mis pensamientos. Me preguntaba qué podría haber traído a esa magnífica criatura de las profundidades tan cerca de nuestro barco. Finalmente, exhausto por la turbulencia de mis pensamientos, sucumbí a la fatiga y me sumí en un sueño agitado. Sueños extraños e inquietantes rondaban mi mente, llenos de imágenes distorsionadas de aguas oscuras, dientes afilados y tentáculos infinitos. Yo luché en las profundidades de un mar tempestuoso, luchando contra corrientes invisibles y algo muy pero muy grande. Cuando finalmente me desperté, el sol ya estaba saliendo en el cielo, disipando los últimos rastros de la noche. Cuando me levanté aturdido de la cama, una persistente sensación de inquietud permaneció dentro de mí. Era como una sombra que se negaba a disiparse por completo. No podía prestar atención a esos pensamientos. Yo me vestí apropiadamente y subí al barco, listo para otro día de trabajo. Mientras trabajaba, noté que la atmósfera a bordo había cambiado sutilmente desde el incidente de la noche anterior. La tripulación parecía más cautelosa, sus ojos constantemente escrutando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento.
Conversaciones y murmullos susurrados en la cubierta, especulaciones sobre algo extraño sucediendo y pesadillas horribles. El capitán, por su parte, permanecía reservado y muy sereno. Su rostro serio dejaba traslucir poco de sus pensamientos más íntimos. Dirigía el barco con la mano firme de siempre, pero se notaba cierta tensión en su postura. Era como si estuviera luchando contra algo oscuro, contra algún presagio que lo perseguía desde la noche anterior. Noté sus ojos hundidos, probablemente tampoco había dormido bien. A medida que el día avanzaba lentamente, una sensación de aprehensión se apoderó del barco poco a poco, muy similar a la densa niebla que comenzó a cubrir el mar. Finalmente terminamos nuestro turno. Sonó el silbato que nos invitaba al comedor para alimentarnos con una comida calientita antes de poder descansar para el siguiente viaje. La tripulación finalmente se reunió alrededor de las mesas, compartiendo comidas y conversaciones en un esfuerzo por alejar el peso de lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, a pesar de la comida y la camaradería, la tensión persistía en el aire. Las conversaciones se veían interrumpidas por miradas nerviosas por las ventanas, como si esperaran ver algo sumergido de la niebla en cualquier momento. Yo también me sentía inquieto e incapaz de quitarme de la cabeza la preocupación. Después de cenar volví a mi camarote, decidido a descansar un poco antes del siguiente turno. Pero mientras estaba acostado, la sensación de inquietud parecía crecer. Sabía que no sería capaz de relajarme. Así que decidí comenzar mi guardia antes, y Tim, que estaba de guardia antes que yo, parecía agradecido de poder irse de allí. Oh, la noche era densa y húmeda. La niebla nos envolvía y las pequeñas gotas de agua se condensaban en la superficie del barco como si fuera un sudor frío. Subí a la cubierta y respiré profundamente el aire salado del mar. La oscuridad era casi palpable y envolvía el barco en un abrazo opresivo. Avancé con cautela, con los sentidos agudizados por la sensación de alerta que se cernía sobre nosotros. El viento susurraba un leve silbido mientras caminaba por la cubierta. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche. La niebla se aferraba a las lámparas, haciendo que su luz parpadeara, proyectando sombras distorsionadas que danzaban a mi alrededor. Cada sonido se amplificaba en la oscuridad, resonando como un presagio silencioso. Noté una figura solitaria de pie en la proa, mirando al horizonte con una intensidad casi tangible. Era el capitán, su silueta recortada contra el cielo oscuro. Caminé hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Hola, capitán, llamé. Mi voz sonaba pequeña y débil en la inmensidad de la noche. Él se giró para observarme. Sus ojos cansados reflejaban la tenue luz de uno de los focos. «Oh, pero si eres tú. Creí que era el turno de Tim», dijo con voz preocupada. «Sí, disculpe, señor, lo que pasa es que no podía dormir, así que decidí cambiarme con él. ¿Está todo bien, capitán?», pregunté, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Él suspiró pasándome una mano en el rostro cansado. «No, no es así. Hay algo que no va bien esta noche. Yo lo puedo sentir en mis entrañas», admitió. Yo me uní a él en la proa, mirando el oscuro horizonte que teníamos ante nosotros. «Oiga, ¿usted cree que está pasando algo extraño, capitán? ¿Qué cree que está sucediendo?», pregunté. Mi voz apenas era audible por encima del rugido del mar. Él negó con la cabeza, con expresión sombría. «Chico, yo no estoy seguro. Hay algo que nos está persiguiendo. Lo pude ver en el radar. Ha estado así desde que zarpamos», confesó en voz baja. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras y una sensación de miedo se instaló en mi pecho. La confirmación del capitán no hizo más que aumentar mi inquietud. Miré la espesa niebla que rodeaba el barco, imaginando lo que podría estar oculto tras esas siniestras sombras. Una sensación de paranoia empezó a apoderarse de mí. ¿Qué es lo que debemos hacer, capitán? ¿Acaso es esa ballena?, pregunté con la voz temblorosa y la creciente ansiedad que me producía el recuerdo de aquel extraño encuentro.
Se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en el horizonte. Por ahora, simplemente mantente alerta, hijo. Mantén los ojos y los oídos abiertos. Si algo sucede, todos deben estar listos para actuar, dijo finalmente. Yo asentí. Estábamos de pie en la proa del barco, observando el mar oscuro que teníamos delante, cada sombra y cada movimiento que escudriñábamos con creciente atención. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperábamos. La tensión aumentaba con cada movimiento que pasaba. De repente, un sonido resonó a través de la niebla, un sonido gutural bajo que hizo que mi corazón se congelara en mi pecho. Yo miré al capitán y vi el reflejo de mi propio miedo en sus ojos. Era el mismo sonido que habíamos oído la noche anterior. Pronto llegó el primer oficial. ¡Oh, capitán! ¡Capitán! Algo se acerca al barco y es bastante rápido. El capitán levantó una ceja y su rostro estaba tenso por la preocupación. Prepárense para lo que sea que venga, todos a sus puestos, estén listos para cualquier eventualidad, ordenó con voz firme. La tripulación se movía con rapidez, con el rostro tenso mientras se preparaban para lo que sea que fuera que estuviera por venir. Yo me unía a mis colegas, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras intentaba mantener la compostura ante la creciente sensación de peligro inminente. La niebla que nos rodeaba parecía hacerse aún más tensa, envolviendo el barco en un abrazo frío y opresivo. Los sonidos del mar se distorsionaron, convirtiéndose en murmullos indistintos que resonaban en la oscuridad. Me di cuenta de que el ambiente se estaba volviendo turbulento. El agua se agitaba y formaba espuma, y entonces vimos a lo lejos una gran ola que venía hacia nosotros. ¿Pero qué carajos es esto? Intenté preguntar, pero no me salía la voz. Empecé a temblar paralizado ante aquello, sintiéndome como nada, vacío, y juro por Dios que casi me orino ahí mismo. La ola era 4 veces más grande que el barco, parecía casi que nos iba a tragar, pero eso no era lo peor. ¡Oh, no! Un rayo cayó a lo lejos en el océano, su luz se disipó hacia nosotros y pude ver algo dentro de la ola. Era la sombra colosal del cachalote moviéndose a una velocidad sorprendente. Su tamaño era increíble. Su cuerpo masivo cortaba el agua con facilidad, dejando atrás un rastro de espuma y vapor. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras observaba a esa criatura. Su imponente presencia llenaba el espacio a nuestro alrededor con un aura de poder y majestuosidad. La tripulación se apoderó a ocupar sus puestos, preparándose para enfrentarse a lo que fuera que estuviera por venir. El capitán permaneció en la cubierta con expresión estoica mientras ordenaba a los hombres que ocuparan sus posiciones. El sonido ensordecedor de la ola que se acercaba resonó en la cubierta. Un rugido poderoso reverberó en mis oídos. ¡Todos, prepárense para el impacto!, gritó el capitán con su voz perdida en la cacofonía del océano. Yo me agarré fuerte, mi corazón latía sin control mientras la ola se acercaba cada vez más. La ola colosal se cernía sobre nosotros como una amenaza inminente, pasando por encima del barco. Yo podía ver el enorme cuerpo del cachalote sobre nosotros. Mi corazón latía como si estuviera a punto de estallar en mi pecho. Pensé que este era mi fin, pero no fue así. La criatura cayó al otro lado del barco. El trueno casi nos ensordeció mientras una masa de agua sacudía el barco como si fuera de papel. Nos balanceábamos violentamente. El casco crujió bajo el impacto de la ola colosal. Me agarré con fuerza al borde de la cubierta, luchando por mantener el equilibrio mientras el mar rugía a nuestro alrededor. El cachalote desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco lejano de su imponente presencia. Mientras el barco se estabilizaba, la tripulación se reagrupó. Nuestros rostros pálidos y tensos reflejaban la conmoción del encuentro. El capitán permaneció en cubierta con expresión sombría mientras evaluaba los daños. ¿Están todos bien?, preguntó con voz tensa. Asentimos, todavía aturdidos por el impacto de la ola. Yo me levanté de la cubierta con las extremidades temblando por la adrenalina que todavía corría por mis venas. ¿Qué carajos fue eso?, pregunté con voz entrecortada.
El capitán meneó la cabeza con la mirada fija en el horizonte. La verdad es que no lo sé, pero tengo la sensación de que esto es solo el principio, admitió, mientras la tripulación se recuperaba del shock del encuentro. Una persistente sensación de inquietud flotaba en el aire. Miré hacia el horizonte, hacia las oscuras e impenetrables aguas que se extendían hasta el infinito. Ahora la agitación del mar era solo inercia y había pasado poco tiempo que esto ya se había calmado. Se instaló un silencio, no un silencio seguro, sino un silencio pesado y ocre. No habían pájaros ni señales de movimiento. Era como si el mar mismo hubiera muerto. El capitán reunió a la tripulación en la cubierta. Su expresión era seria y decidida, reflejando la urgencia de la situación. «Muy bien, todos, escúchenme», comenzó con voz llena de autoridad. «Sea lo que sea, no podemos permitirnos el lujo de subestimarlo. Nos enfrentamos a algo desconocido y debemos permanecer alerta. Debemos permanecer juntos, trabajar en equipo y estar listos para actuar en cualquier momento», continuó hablando el capitán. «Si hay más encuentros como este, debemos estar preparados». Nuestro trabajo continuó, pero ahora con un sentido de urgencia y cautela que antes no existía. Cada movimiento era calculado, cada mirada atenta al horizonte en busca de cualquier señal de peligro inminente. A medida que pasaban las horas, la tensión a bordo no hacía nada más que aumentar. Cada sonido del mar nos mantenía en alerta máxima. Cada sombra en la niebla nos hacía contener la respiración. Me encontraba constantemente mirando hacia el mar buscando cualquier señal de actividad sospechosa. A medida que avanzaba la noche, la niebla parecía hacerse aún más tensa, envolviendo el barco en una opresiva cortina de oscuridad. Me encontré temblando de anticipación, esperando el próximo encuentro con esa misteriosa criatura que nos había dejado tan perturbados. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados y anaranjados, una especie de alivio colectivo pareció extenderse entre la tripulación. Parecía que la amenaza se disipaba junto con la oscuridad, y poco a poco los hombres se quedaron dormidos, exhaustos por los cansancios y las tensiones enfrentadas. Yo era uno de ellos. Caí en mi cama totalmente agotado. No debía haber pasado más de una hora y nada más, cuando todos nos despertamos al mismo tiempo. Un gran estruendo resonó por todo el barco. Algo había golpeado el casco con toda su fuerza. Yo salté de la cama con el sonido, corriendo hacia afuera, uniéndome a muchos otros que estaban haciendo lo mismo. Al llegar a la proa vi emerger la cara grande y familiar del cachalote. Retrocedimos y se escucharon gritos de alerta, pero luego, de repente, nos dimos cuenta de una cosa. No era un movimiento normal. La cosa estaba estática, solo flotaba. Estaba muerta. Su cuerpo giró lentamente hasta flotar de lado y definitivamente esto fue lo peor. Su cuerpo exhibía una gigantesca marca de mordedura en el costado, ocupando casi la mitad de su cuerpo. Algunos hombres más fervorosos comenzaron a orar. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué pudo haber sido esto?, gritó Tim. El hombre no respondió y dejó la pregunta en el aire. «Tenemos que bajar e investigar. Podemos usar el bote salvavidas y bajar», dijo uno de los hombres. «¿Y quién va a hacerlo? ¿Acaso lo harás tú?», replicó otro. «¿Yo? ¿Acaso estás loco? Solamente di una idea, hombre, no es para tanto», respondió. El debate se intensificó entre los tripulantes, cada uno manifestando sus preocupaciones y cobardías ante la misión. Mientras tanto, el cuerpo inerte del cachalote seguía flotando junto al barco, testigo de muchas de nuestras intrigas. Algo le había sucedido, algo aterrador. El capitán permaneció en silencio por un momento, con expresión seria y concentrada mientras evaluaba la situación. Sabía que debía tomar una decisión rápida y asertiva para garantizar la seguridad de la tripulación y entender qué había sucedido con este pobre animal. «Está bien, ya está decidido. Yo lideraré el equipo de investigación. Por favor, preparen el bote salvavidas». Yo grité y todos guardaron silencio ante la inesperada declaración. La tripulación me miró fijamente durante un momento, pero pronto se puso en marcha rápidamente, preparando el barco y reuniendo los suministros necesarios para la expedición.
El capitán me hizo un gesto con la cabeza mientras descendía, con su rostro severo mostrando respeto. «No dudes en volver si las cosas se ponen difíciles allá abajo, chico», dijo mientras soltaba lentamente la cuerda de la polea. Mientras descendíamos, Tim y yo por el costado del barco hacia el bote salvavidas, el cuerpo del cachalote permaneció a nuestro lado. Era un sombrío recordatorio del peligro al que nos enfrentábamos. Las oscuras e impenetrantes aguas del océano se extendían ante nosotros, una visión que hizo que mi estómago se retorciera de ansiedad. Una vez que el bote se lanzó al mar, nos embarcamos, remando rápidamente hacia el cuerpo de la ballena. El aire estaba cargado de un silencio tenso. Solo el sonido de los remos cortando el agua rompía la quietud de la mañana. A medida que nos acercábamos al cuerpo de la ballena, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. El capitán levantó un par de binoculares y examinó el cuerpo de la ballena con expresión seria. «Acércate con precaución», ordenó con voz llena de autoridad. A medida que nos acercábamos al cuerpo de la ballena, una creciente sensación de horror se apoderó de mí. La herida en el costado del animal era enorme, una monstruosidad grotesca que parecía haber sido causada por una fuerza increíble. Fragmentos de carne y sangre flotaban en el agua alrededor de la ballena, testigos mudos de la violencia del ataque. «¡Oh, Dios mío! ¿Qué pudo haber hecho todo esto?», murmuré. Tim permaneció en silencio con expresión tensa, mientras observaba la escena que se desarrollaba ante nosotros. A medida que nos acercábamos a la herida, una creciente sensación de horror me invadió. La carne desgarrada y ensangrentada de la ballena era una visión angustiosa, un sombrío recordatorio de la brutalidad que le había infligido otra criatura mucho más grande. Examinamos las marcas con atención, buscando cualquier pista que pudiera darnos una señal de lo que había sucedido. Mientras investigábamos con atención, uno de los hombres corrió por la cubierta emocionado. «¡Capitán! ¡Capitán! ¡Hay algo en el agua! ¡Hay algo en el agua!» «Sí, por supuesto que sí, tan solo mira ese cuerpo», señaló a la ballena. «No, capitán, hay algo detrás. Es una criatura aún mucho más grande». Esas palabras me helaron la sangre. Mi mirada se dirigió lentamente a través del gran animal muerto, mirando a través del agujero en su cuerpo y en el fondo de ese túnel de carne, más allá de las aguas profundas y oscuras, vi un ojo, un solo ojo gigantesco que me miraba fijamente. Yo temblé de desesperación. Mis nervios ahora estaban tensos. No podía gritarle nada a Tim. Pobre chico. Simplemente comencé a remar frenéticamente acercándonos al bote, pero fue entonces cuando esa cosa reaccionó. Su ojo parpadeó y luego las sombras comenzaron a extenderse bajo el agua. Casi estábamos ahí cuando emergió la punta de un gran tentáculo, casi como una mano del tamaño de nuestro bote, o tal vez incluso más grande, lo cual se levantó para atacar. Mi corazón se aceleró mientras remaba con todas mis fuerzas. Mi cuerpo palpitaba con adrenalina mientras intentaba alejarnos de ese peligro inminente. El tentáculo se estiró hacia nosotros. Su punta afilada cortaba el aire a una velocidad aterradora. Yo grité para que Tim se agachara, pero era demasiado tarde. El tentáculo golpeó el bote con fuerza, arrojándonos al agua mientras el impacto reverberaba a través del agua. Caímos hacia el agua helada. El impacto me robó el aire de los pulmones mientras luchaba por salir a la superficie. El mar estaba turbio con la sangre de la ballena muerta. La visibilidad reducida hacía imposible ver lo que había a nuestro alrededor. Luché desesperadamente por orientarme, mis sentidos alerta ante cualquier señal de peligro inminente. Finalmente salí a la superficie tosiendo y jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Miré a mi alrededor frenéticamente buscando apoyo. Vi a Tim ya agarrando la cuerda, extendiendo su mano hacia mí que agarré desesperadamente. El bote estaba volcado, a la deriva en el agua y la siniestra sombra del tentáculo aún se cernía sobre él, apretándolo hasta hundirlo hasta el fondo con una velocidad impresionante. Unos segundos después la ballena hizo lo mismo. Tiró con tremenda fuerza, desapareciendo mientras su sangre manchaba el camino hacia las profundidades. Afortunadamente, llegamos rápidamente a la parte superior del barco, tirados por los hombres que nos animaban a seguir.
Después de una breve conversación, nunca más volvimos a tocar el tema. El resto de nuestros días transcurrieron en silencio sobre el asunto, y nadie habló más de lo necesario. Tal vez la única vez que se rompió este patrón fue una noche, cuando estaba en mi camarote y escuché que llamaban a la puerta. «Sí, pueden pasar», dije. El capitán entró serio como siempre, cerrando la puerta detrás de él. «Esa cosa llegó por el contenedor», dijo secamente. «¿Ajá? ¿Qué está diciendo, capitán? Sabes que es parte del contrato no tocar la carga, ¿verdad?», preguntó sabiendo ya a dónde se dirigía esto. «Sí, lo sé, no se preocupe, capitán, yo no diré nada». Caminamos por los pasillos oscuros y vacíos del barco. Las olas del mar ya eran regulares. Algunos pájaros cantaban a lo lejos mientras la luna proyectaba su sombra sobre el mar. Llegamos al contenedor, donde miró a su alrededor buscando alguna señal de que alguien nos estuviera observando. Al encontrar una respuesta negativa a esto, lo abrió con cuidado y entramos. Dentro del contenedor, el ambiente era sofocante y tenso. La tenue luz de la linterna oscilaba, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes metálicas. El olor a moho y a sal marina impregnaba el aire, mezclándose con el olor metálico del contenedor. En el centro había un gran tanque de aguas oscuras. El capitán avanzó y yo lo seguí de cerca, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras me preparaba para lo que pudiéramos encontrarnos adentro. A medida que nos adentrábamos más en el contenedor, la sensación de claustrofobia aumentaba. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor como para comprimirnos contra el tanque. Fue entonces cuando vimos algo en el rincón oscuro en el agua. Era una forma siniestra y amenazante que se retorcía. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que era. La criatura que había atacado a la ballena era más pequeña que el monstruo que nos enfrentábamos, pero aún así poseía una presencia imponente, con sus tentáculos ondulando amenazadoramente. El capitán se acercó lentamente con expresión sombría mientras observábamos atentamente a la criatura. Yo me quedé detrás de él con la respiración entrecortada mientras esperaba a ver qué pasaba a continuación. «Así empezó todo, con una simple cría», murmuró el capitán con voz cargada de pesar. Yo tragué saliva con fuerza y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa criatura, incluso en su forma joven, representaba un peligro inminente para todos nosotros. «Sí, capitán, pero ¿qué vamos a hacer con esto?», pregunté con voz casi susurrante, llena de miedo. El capitán permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en la criatura que teníamos frente a nosotros. «Vamos a sellar esto aquí. Nadie más debe saber nada de esto», dijo finalmente con voz firme y decidida. Yo asentí. Nunca más volvimos a tocar el tema, y yo no lo había compartido con nadie. Unos días después llegamos al puerto, donde unos hombres del gobierno recibieron el cargamento. No sé qué demonios querían hacer con esto, pero definitivamente ya no trabajo con ellos. Sin embargo, sigo en el negocio marítimo. Ya sabes cómo es. Pasé la mayor parte de mi vida como marinero, pero ahora con más cautela. A veces cuando viajo en un mar muy oscuro y agitado, todavía recuerdo esa cosa, con su mirada siniestra y las marcas que dejó la ballena. Me pregunto, ¿qué más puede estar escondiendo las profundidades del océano más allá de nuestra comprensión? Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.